abrir sus Biblias del libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 6 al 8. Recuerden, en su mente estamos hablando identidad. Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Por tanto, dice la palabra de Dios, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Oramos. Padre Celestial, en este momento pedimos que el Espíritu Santo sea enviado a cada uno de nosotros para que abras nuestra mente y corazón para conocer tu voluntad. Lo pedimos en Jesús. Amén. Hermano querido, la palabra identidad tiene muchas acepciones, porque tiene muchos conceptos alrededor. Muchos de ellos son sociológicos, pero otros conceptos son psicológicos. Vivian Yabri la definió de esta forma: es un complejo de características que se desarrollan a través de herramientas individuales que interactúan con el medio ambiente social. Si yo les preguntara ahorita qué es ser mexicano, en el centro del país me dirían comer mole, por ejemplo. Y nosotros los regios nos gusta el mole, pero tanto como para comerlo todos los días, no. Así es que el mole define a ciertos mexicanos en cierta región del país. Si les preguntara, bueno, y a los regios, ¿qué nos distingue? Pues el machacado, la tortilla de harina, la carne asada, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es típico de nosotros. Claro, si le hubieran preguntado en Ciudad de México, dirían el cabrito. Pues digo, yo siempre le he preguntado a todos mis amigos, a ver, levante la mano, ¿cuántos van al cabrito una vez al mes? Y la mayoría no. ¿Ya? Si es un elemento que nos distingue, pero seamos honestos, no es un elemento que comemos todo el tiempo en nuestras casas. ¿Qué quiero decir con esto? Los conceptos de identidad tienen que ver con conceptos personales, pero también con conceptos de percepción, de cómo los demás nos ven a nosotros. En la Ciudad de México nos ven como codos. Dicen, ellos inventaron el chiste de que cuando llueve en Monterrey se hace una sopa de coditos, ¿verdad? Y bueno, también nosotros hemos contestado, o yo no sé si nosotros empezamos primero y ellos después, pero el marcador está empatado. Y así con cualquier región del país. Pero si yo les preguntara a ustedes, ¿qué es ser mexicano? Hay emblemas de ser mexicano. La Virgen de Guadalupe es un emblema de ser mexicano. La bandera nacional, el himno nacional, etc. Pero yo te digo, ¿todos los mexicanos son chilangos? ¿O todos los mexicanos son regios? ¿O todos los mexicanos son poblanos? ¿O yucatecos? Los que hemos tenido la oportunidad de viajar por este país de norte a sur y de este a oeste, sabemos que es uno de los países más ricos en gastronomía. Los que se come en el sur no es lo que se come en el centro, y lo que se come en el centro no es lo que se come en el norte. Es un país muy rico de gastronomía, muy grande, inmenso en tradiciones, en cultura, en todo. Es un país hermoso. Ahora, si yo les pregunto, ¿todos los regios son rayados? Levanten la mano los que son tigres. No, algunos son tigres, somos. Hay rayados y tigres. Pero, y si yo te preguntara, ¿cómo son los mexicanos en Estados Unidos? Los que hemos tenido oportunidad de viajar allá, de conocer, todos tenemos algún familiar en Estados Unidos. Pero la verdad, muchos de esos familiares los vemos muy de vez en cuando, sabemos de ellos muy de vez en cuando. Pero cuando tienes oportunidad de conocer, los conceptos cambian. Los mexicanos de primera generación, los mexicanos que se fueron de aquí a allá, siguen conservando con mucho amor sus tradiciones. A ellos cántales cielito lindo, México lindo y querido, y les llega al corazón y les sacas lágrimas.
Pero ¿qué pasa con los mexicanos de la segunda generación o de la tercera generación que nunca conocieron México? Que son mexicanos porque se les nota en la cara que son mexicanos. Se nos nota, ¿verdad? Que somos mexicanos. No lo pueden negar, tú los ves y son mexicanos, ¿verdad? Y aunque te quieran masticar puro inglés, no te hagas, tú eres mexicano. Pero en la segunda o en la tercera generación, queridos hermanos, la gente ya no tiene el arraigo, ni la querencia, ni los deseos que la primera generación tiene. Hace poco, en una iglesia en Minnesota, me pedían que fuera y dice: doctor, queremos que nos ayude para que los muchachos, los hijos nuestros, quieran apreciar el culto en español. Digo, pero si los muchachos mastican inglés en la mañana en la escuela, comen inglés, beben inglés, juegan en inglés, conviven en inglés, sus amigos son en inglés, son hispanos, pero hablan ¿qué cosa? Inglés. Son hispanos, pero no tienen las costumbres mexicanas, sino las costumbres del país donde están siendo criados y formados ahora. Y ellos están viviendo un conflicto de identidad, porque tienen una herencia, pero tienen una realidad. Y la herencia y la realidad pelean. Y hay ocasiones en que la herencia termina imponiéndose, pero hay ocasiones en que la realidad aplasta la herencia. Y estos son los casos. Ahora, si yo te preguntara a ti, ¿qué es ser adventista? Yo te voy a preguntar, ¿cuántos tienen aquí 40 años de ser adventistas? ¿Pueden levantar su mano? 40 años. Son pocos, Paul, estamos solos. 40 años de ser adventistas. Hace 40 años ser adventista significaba no comer en restaurante el sábado, significaba no ir al cine, no ir a bailes, no ver espectáculos. Hay gente que no va al estadio, pero está el ejercicio bíblico en la sociedad de jóvenes y están checando, ¿verdad?, cómo van el asunto en el estadio. No estoy criticando, estoy diciendo, hace 40 años eso era ser adventista del séptimo día. No se prendía la televisión, ni el radio, ni nada. Yo les estoy platicando cómo era hace 40 años. Yo sé que si yo preguntara el día de hoy qué es ser adventista, si nosotros pusiéramos ahorita a 100 americanos adventistas del séptimo día y preguntáramos ¿cuántos de ustedes son vegetarianos?, el 99 de ellos se levantaría para decir que son vegetarianos. Porque en Estados Unidos ser adventista del séptimo día es casi sinónimo de ser vegetariano. Si yo juntara 100 adventistas del séptimo día que son mexicanos, yo preguntara ¿cuántos de ustedes son vegetarianos? No quiero hacer ni siquiera el experimento. Ni siquiera quiero hacer el experimento. ¿Qué es ser adventista? Si las cosas que hacemos nos deben de identificar como adventistas, las cosas que no hacemos a lo mejor. Hubo un tiempo que decíamos somos la iglesia del no, porque éramos no a todo. No a todo, absolutamente a todo. ¿Sí? Yo tuve una infancia muy feliz como adventista, tengo amigos que reniegan de su infancia adventista. Yo fui muy feliz, creo que la iglesia nos dio mucho. Yo iba a La Morita cuando La Morita solamente tenía unas columnas de varillas y techo, las carpas, y solamente tenían paredes de lona, y dormíamos en catres con piso de tierra. Así era La Morita cuando empezamos a ir nosotros a aquel lugar. Yo tenía 10 años, estoy hablando de hace 41 años y meses contando, porque en mayo llevo 52 años. Y éramos muy felices en aquel lugar. Había fogatas, no había redes sociales, todos teníamos que llevar Biblia. La Biblia nos distinguía, nuestra vestimenta nos distinguía. Cuando yo llegué hace 25 años a la Universidad de Montemorelos, los adventistas del séptimo día se distinguían el sábado de todos los demás. Ahí van los onzos con saco y corbata caminando el sábado de la mañana con la Biblia. Ahí. Los distinguía su vestuario. Pero les hago una pregunta, hermano queridos. ¿Eso es ser adventista?
he estado en Guatemala, pero también estuve en el Caribe. Cuando llegué al Caribe la primera vez, en Jamaica, en Kingston, Jamaica, tuve una de las experiencias espirituales más hermosas, pero también una de las más contrastadas. Lo primero que me topé el sábado en la mañana fue al coro oficial de la Universidad Adventista en ese lugar. Y cuando yo vi el coro, hermanos, me quedé sorprendido. Llevaba mi primera cámara digital y tomé video. Tiempo después vine con el pastor de la Universidad de Monterrey y le dije, ¿cómo ve, pastor, si invitamos al coro de la Universidad Adventista en las Antillas para que venga acá? Ah, estaría muy bien, déjame le presento cómo es el coro. Y cuando lo vio dijo, eso no va a pisar el pie aquí jamás. El coro estaba con unas mantas amarillas, unos turbantes, y cuando el coro pasó desde atrás al frente, venían aplaudiendo y moviéndose mientras cantaban los signos que nosotros acostumbramos a cantar. Y eso fue un choque mental y cultural para mí muy fuerte, porque yo crecí pensando que el adventismo era igual en todo el mundo, y me di cuenta que no era así, y me di cuenta que el adventismo en Jamaica era el adventismo que más crecía en la división interamericana y que tenía el desafío más grande contra el espiritismo en toda la división interamericana, porque en la división interamericana usted y yo estamos predicando a hermanos de otras confesiones cristianas, católicos o protestantes, pero en Jamaica se tiene que luchar contra el vudú en ese lugar. Pero me llamó la atención que todas las mujeres vienen a la iglesia con falda negra, blusa blanca, tacón y medias, en uno de los climas más calurosos que hay en toda América, y siempre con la cabeza y el rostro cubiertos, con un tocado. Muy elegantes las hermanas. Y los hombres siempre de negro, con camisa blanca y corbata negra, siempre a la iglesia. Es decir, había ciertas cosas que a mí me parecían liberales comparado a lo que yo había creído, y otras cosas que me parecían muy conservadoras. Pero la iglesia crecía, y lo más sorprendente fue que en el culto de la mañana ese día vino el primer ministro de Jamaica a sentarse en la iglesia adventista. La iglesia tenía tal capacidad de interlocución política en el lugar que el primer ministro, que no era adventista, venía a sentarse al culto a escuchar el servicio. Pero cuando llegaba el primer ministro, como si fuera el caso que viniera el presidente ahorita en este momento, por ley se debe de entonar el himno nacional cuando el presidente está presente. Y tuvimos que detener el servicio para recibir al primer ministro, ponernos todos de pie y que se le rindieran los honores de jefe de Estado, y luego ya se pudo sentar y escuchar el sermón como todos nosotros. Esas cosas, hermanos queridos, creaban contrastes en la mente de cada uno de nosotros. ¿Qué es ser adventista? ¿Somos la iglesia de los no? ¿Somos la iglesia de los sí? ¿Somos una iglesia permisiva? ¿Éramos mejor antes? ¿Somos mejor ahora? Hace 40 años, los que levantaron la mano se acordarán, que en Monterrey no había más que 3 templos y unas 4, 5, 6 comunidades. Hoy tenemos 80 congregaciones en toda la ciudad. Así es que los que creen que tiempos pasados eran mejores, pues tendrían que voltear a ver los resultados pasados. Y los que creen que los tiempos mejores son mejores que los pasados, tienen que recordar que ustedes están pisando en los fundamentos que dejaron los que venían detrás de nosotros. Hermanos queridos, ¿qué es ser adventista? ¿Qué significa cuando tú dices soy adventista? ¿Qué quieres dar a entender? Y las personas que te ven afuera, ¿qué quieren entender de esto? Ser adventista del séptimo día es un asunto que puede cambiar, por ejemplo, si tú eres casado o soltero, si eres viudo o divorciado, si eres educado o eres un analfabeta o eres una persona que no tiene educación. También hace una diferencia cuando se trata de adventistas de primera, segunda, tercera o cuarta generación. Eso a veces en los templos acá no se vive, pero en las comunidades universitarias se percibe mucho la diferencia. Oh, es que yo soy la 6ª generación de adventistas del séptimo día en mi familia. Oh, eso parece que estás en el cielo, pero en un grado un poquito más allá. Y es que yo soy adventista, me bauticé hace un mes. Ah, qué bueno que llegaste al cielo, pero tú estás en la orilla. ¿Sí?
Esas costumbres, hermanos queridos, no son nuevas. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, a los extranjeros que no eran judíos, que no eran hebreos, los dejaban en las orillas. No los tenían cerca, pero no tan cerca. Los dejaban en las orillas. ¿Qué es ser adventista? ¿Estoy expuesto a la diversidad cultural del adventismo? ¿O sigo siendo un viejo que nunca ha salido más de 50 kilómetros alrededor y creo que lo que yo veo así es, y es la regla y no puede ser de otra manera? El día que viaje, usted por el mundo se va a dar cuenta que el adventismo tiene muchas caras culturales. Es multifacético. Ahorita en este momento, hermanos queridos, todos los cristianos en general y los adventistas del séptimo día en particular que están en la zona del Medio Oriente son objeto de ser secuestrados por el Estado Islámico y ser puestos en televisión para ser decapitados vivos o quemados vivos. Y les quiero decir que hay estudiantes adventistas del séptimo día mexicanos en este momento sirviendo al Señor en ese lugar y estando expuestos a ese riesgo. ¿Qué es ser adventista del séptimo día? ¿Es ir al cine o no ir al cine? ¿Es ir al baile o no ir al baile? ¿Es comer o no comer? ¿Es beber o no beber? ¿Qué significa? ¿Cómo nos perciben? ¿Eres una persona que cree que solamente la Reina Valera es la única versión de la Biblia que se puede leer? ¿O eres al contrario un adventista posmoderno que ya no trae la Biblia? A mí ya me criticaron en mi iglesia porque no llevo la Biblia en libro, la traigo en mi dispositivo. Es la misma Biblia, es más, yo leo la Reina Valera en mi dispositivo. Es la misma Biblia, pero ya me criticaron porque no traigo la Biblia, porque hay unos viejones en la iglesia que piensan que es un pecado capital no traer la Biblia en la mano. ¿Sí? Y hay quienes piensan, no hombre, esos viejos, ¿para qué traen la Biblia en la mano? ¿Sí me explico? Y es un concepto de identidad. Usted y yo estamos viviendo en este momento una crisis de identidad. Y en esa crisis de identidad estamos enfrentando problemas. ¿Cómo nos perciben las personas afuera? ¿Cómo ven las personas de afuera los adventistas del séptimo día? Déjeme le hago una pregunta. No me la conteste, pero contéstesela en su cabeza. ¿Cómo considera su familia a los adventistas del séptimo día a través de usted? Cuando su familia lo ve a usted, ¿cómo considera a los adventistas del séptimo día? ¿Es usted una persona que se ha vuelto tan hostigosa que ya no lo invitan a las reuniones familiares porque quiere hablar de religión hasta en la sopa? ¿O es una persona que su familia ni siquiera se ha enterado que usted es miembro de la iglesia adventista del séptimo día? Todos decimos que queremos que nuestra familia también conozcan el mensaje. ¿Cuánto conocen del mensaje a través de nosotros, nuestra familia? Porque como nuestra familia nos ve a nosotros, hermanos queridos, es como ellos perciben a la iglesia adventista del séptimo día. Y hay personas que piensan, híjole, si la iglesia es como mi hermana, o como mi hermano, o como mi cuñado, yo no quiero saber nada de esa iglesia. Las percepciones, queridos hermanos, cuentan mucho. ¿Cómo nos percibe la gente? ¿Como personas aislacionistas? ¿Como personas extremistas? ¿O como personas que tenemos siempre las puertas abiertas para ser hospitalarios, generosos, listos para orar por cualquier necesidad en la comunidad, el barrio, en la colonia, donde sea? ¿Cómo te percibe? ¿Cómo nos percibe la gente a nosotros? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. ¿Cómo deberíamos de ser los adventistas del séptimo día? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esta semana enfrentamos el desenlace de la vida de mi hermano Jesús González. Aquí están Pati y Luis. 4 semanas, Pati, aproximadamente. 4 o 5 semanas.
un hombre de 88 años de edad, diácono en la iglesia, y pidió al morir que lo vistieran de diácono. Y así vestimos a nuestro hermano, que lo despedimos el día lunes. Así lo vestimos para despedirle en sus honras fúnebres en ese momento. El cuerpo de ancianos de Vallarta, con el pastor de Vallarta, fuimos a despedirlo. Estuvimos yendo, hace unas 3 o 4 semanas atrás, lo fuimos a ungir un sábado, mientras era la hora del sermón. Me llevé a todos los ancianos, me pidió el pastor que lo fuéramos a ungir. Ahí estaba Pati, Luis, la familia. Ungimos al hermano González. ¿Saben qué recuerdo yo siempre del hermano González? Una sonrisa. Los que tuvieron oportunidad de conocerlo. Era un hombre siempre sonriente. Yo no recuerdo jamás haberlo visto enojado. ¿Cómo era el hermano González enojado? No sé, yo no lo vi nunca. Y por los testimonios que vi en la familia, creo que la familia tampoco. Era un hombre tan sonriente que me decía su esposa que en el momento que falleció y se le quedó la sonrisa. Porque como eran los músculos de la cara que él siempre nos usó toda la vida, al fallecer quedaron sus músculos entrincados, como es en el caso de la muerte, en posición de sonrisa. Pero es un hombre que vivió siempre feliz, que vivió siempre en fe y que descansó seguro en los brazos del Señor. Y saben una cosa, hermanos, el hombre se va a levantar cuando el Señor venga en gloria y majestad. Va a responder a la final trompeta. Ahora, yo no sé, Pati, qué títulos universitarios tenía. No sé si hizo doctorado, no sé si fue gerente de una empresa. Él no buscó nada de las cosas que este mundo busca. Pero ¿saben qué me llamaba siempre la atención del hermano González? Siempre fue un hombre feliz. Yo no lo categorizaría como un hombre que tenía cosas que le sobraran, pero siempre fue un hombre feliz. Y por eso murió feliz y en paz. Hay personas que tienen dinero y títulos y no tienen una vida feliz y no van a morir en paz. La percepción de ser adventista tiene que estar fundada en las Sagradas Escrituras y no, como dice Pablo en Colosenses, en filosofías y vanas sutilezas según el mundo y no según Cristo. Las cosas viejas pasaron. He aquí, dice la Biblia, todas son hechas nuevas. Pero nosotros seguimos insistiendo en vivir como el mundo nos ofrece y no en vivir como Dios nos ofrece. Un filósofo posmoderno le preguntaron: oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y él contestó: depende. ¿Depende de qué? Él veía la vida como un edificio de varios pisos. Depende del piso donde me encuentre. Esa es la realidad del posmodernismo, que todos nosotros tenemos que jugar diferentes roles. Tenemos que jugar un rol familiar, tenemos que jugar un rol profesional, tenemos que jugar un rol religioso, y los roles no siempre compaginan, sino que a veces chocan. Yo tengo problemas. Los miércoles es un día que mi esposa va a su taller de pintura. A mí me gusta hacer mi hobby favorito por las tardes, y en la noche ella se queda a cenar con sus amigas y yo podría quedarme a cenar con mis amigos, pero tengo un problema. A mis amigos les gusta mucho tomar y no les gusta tomar en el concepto que nosotros conocemos socialmente de una copa, no, les gusta tomar como si fueran adolescentes y se fuera a acabar al día siguiente todos los líquidos del mundo, se los quieren beber en ese momento. Y yo me siento incómodo. Tengo una necesidad social de convivencia, pero esa conducta choca con mis conceptos y principios. Yo creo que es una realidad que todos podemos reconocer que es de todos. Tenemos que convivir con personas que no creen como nosotros y no nos podemos aislar, pero tampoco podemos convivir como conviven ellos. Entonces, doctor, ¿qué podríamos hacer? Pues hacer como hizo Cristo. ¿Cuál era la queja que tenían los dirigentes religiosos de Cristo? Con publicanos y prostitutas, ¿qué cosa? Se juntan. Pero Jesús se juntaba con los publicanos para emborracharse.
Se juntaba con las prostitutas para abusar de ellas. Buscaba a las personas para redimirlas. Empatizaba con ellos para redimirlos, para traerlos a los pies del Señor. Nosotros a veces nos hemos aislado y ya no queremos saber nada de convivencia, y por lo mismo no tenemos un mensaje que dar, porque no hay a quien dárselo. Nos predicamos a nosotros mismos y a veces nos sentimos conformes y a gusto ahí, pero no tenemos paz porque no estamos cumpliendo nuestra misión. Tenemos que tener la capacidad de cumplir la misión, de ir más allá y de buscar cosas que nos lleven a un estar mejor en esta tierra, pero con Cristo. Porque las cosas viejas, ¿qué cosa? Pasaron, de aquí todas son hechas nuevas. A veces nos pasa a nosotros que tenemos la filosofía posmoderna del edificio. ¿Cómo te sientes el sábado? Oh, el sábado me sentí maravilloso con el sermón. Estuvo lindo el sermón, estuvo linda la música, estuvo lindo el canto. Pero ¿cómo te sentiste el domingo? Cuando ya no hubo ni matutina, ni lección, ni sermón, ni canto, ni nada, sino que empezó la efervescencia de los deportes, la efervescencia de la convivencia familiar, la efervescencia de que convives con tu familia, que muchos no son creyentes y que también tienen esas prácticas de mis amigos. Y entonces, para cuando llegas al lunes, toda la influencia positiva del sábado quedó neutralizada el domingo, y el diablo tiene toda la semana para disfrutar de ti. Y entonces el diablo llega a un pacto contigo y te dice: mira, ok, no te puedo convencer de que no seas adventista, sigue siendo adventista, pero solo los sábados. El resto de la semana se vive. Y vivimos una vida dividida, hermanos. Y muchos de nosotros tenemos que reconocer que tenemos una doble moral. Y eso, hermanos queridos, nos descalifica para el reino de los cielos. Tenemos que llegar a un día en que seamos capaces, frente a nuestro Señor, de confesar que por nosotros mismos no podemos, y tenemos que ir en una dirección diferente. Solo podemos reclamar el derecho a llamarnos adventistas del séptimo día si nos adherimos, por ejemplo, a las creencias fundamentales de la iglesia. Hay adventistas que ya renunciaron a las 28 doctrinas, solamente cuenta el amor, la fe y la gracia del Señor. No se han vuelto adventistas del mundo protestante allá afuera. Solo la gracia, solo gracia, no hay necesidad de más. Sin embargo, si esas creencias no se pueden traducir en un estilo de vida suficientemente diferente de la vida promedio de las personas que nos rodean, esas creencias tampoco sirven. Muchos de nosotros criticamos a los adventistas liberales, pero estamos a gusto porque decimos: nosotros guardamos las 28 creencias fundamentales, aunque no las practiquemos. Y en esas creencias fundamentales, hermanos queridos, están muchos conceptos de los cuales mucha gente reniega. ¿Eres o no eres? Solo entonces, cuando nuestra vida que predicamos sea igual a la vida que vivimos, podemos reclamar el derecho a llamarnos adventistas del séptimo día. No es un asunto de etiquetas sociales, no es un asunto de no hacemos estas cosas o sí hacemos estas cosas. Es un asunto de qué hacemos con lo que hemos creído. Es un asunto de cómo compartimos lo que hemos aceptado. No es un asunto de hacer un reglamento: estas cosas se pueden o estas cosas no se pueden, porque tú te vas a topar conforme viajes en el mundo que cosas que tú crees que aquí no se pueden, en otras partes sí las pueden hacer. Y de pronto tienes que estar enfrentando y afrontando preguntas y cuestionamientos que tienen que ver con esta clase de detalles. Para estas cosas, las Sagradas Escrituras nos recuerdan lo que está en 1 de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos ¿qué cosa? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu identidad? ¿Eres un adventista del séptimo día fundamentalista? ¿Eres un adventista del séptimo día liberal? ¿O eres un hijo de Dios?
hagamos las cosas que Jesús hizo, reconociendo que somos propiedad de Él. Siempre vienen y me preguntan, doctor, bueno, queremos que venga una sociedad de jóvenes, doctor, para decirles a los jóvenes que no es bueno ir al cine. Y les digo yo ya con risa, pero si el 90% van al cine. Hace 40 años ese no era un problema, ahorita tampoco lo es ya. Hace 40 años nadie iba, ahora todos van. Bailes. Yo me acuerdo, mi padre antes de morir me dijo, hijo, no pasan 2 generaciones antes de que veas el primer baile en las instalaciones de la Universidad de Montemorelos. No les voy a decir dónde ni cuándo, pero ya ocurrió. Vamos a ver cosas peores en el futuro, hermanos. A la única iglesia que al diablo le interesa zarandear y atacar es a esta iglesia, porque esta iglesia tiene un mensaje de parte de Dios que comunicar al mundo. No estoy diciendo que la Universidad de Montemorelos hizo el baile, estoy diciendo que alguien hizo algo dentro de las instalaciones de la Universidad de Montemorelos, porque si no, luego no se entiende. Y luego me cuelgan cada milagrito. Pero hermanos queridos, ustedes y yo sabemos lo que está pasando. Se hacen bodas ahorita y empezamos a temblar. Y yo tengo 3 hijos que están en esa zona, ¿ven? Empezamos a temblar. No vaya a ser que se les ocurra bailar en la boda. Y antes como padre tú mandabas y te obedecían, pero ahorita tú mandas. No sé por si a ti te obedezcan todavía. A mí ya dejaron de obedecerme hace rato. Mario, no sé si te obedezcan. A mí dejaron de obedecerme hace rato. Las costumbres han ido cambiando. Tenemos que vivir por principios y no por costumbres. Tenemos que vivir de acuerdo al escrito está y no por tradiciones de hombres. No podemos juzgar una conducta ni la otra, pero Dios va a juzgar ambas conductas. Y todos vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y todos vamos a tener que dar cuentas de nuestras acciones y de nuestras palabras. Y todos vamos a tener que dar cuentas de lo que hicimos con nuestra familia. Entonces, hermanos queridos, ¿cómo deberíamos de comportarnos? Como hijos e hijas de Dios. ¿Cuál es el valor de un ser humano? Decía la lección de escuela sabática esta semana. A la luz de la cruz del Calvario, todos los seres humanos son valiosos para Cristo, porque todos costaron la sangre de su vida. ¿Cuánto valen las personas? Tanto que no deberías de atreverte a criticarlas. Pero tanto valen que deberías atreverte a vivir una vida según Cristo. A aprender a desprenderte del pasado y a no vivir de acuerdo a las filosofías o a las sutilezas del mundo actual en el que nos movemos. Hay personas que lo hacen así. De pronto un hijo mío llegó y le vi algo extraño en la muñeca. Dijo, ¿qué traes ahí en la muñeca? Oh, es algo que estamos usando ahorita, pero no es una pulsera, papá, es de cuero, o sea, no es un adorno, etcétera, etcétera. ¿Pero qué es, hijo? ¿Qué significa? ¿Por qué lo traes puesto? No, pues es que estamos nosotros promoviendo cierta situación ecologista. Ah, qué bien, me parece muy bien, ecologista, excelente. ¿Y qué promueven? ¿Qué defensa promueven? Conforme yo comencé a escarbar, hermanos queridos, llegó al punto en donde mi hijo se dio cuenta que estaban promoviendo un valor antibíblico totalmente. Porque el diablo es experto en disfrazar la mentira con medias verdades. Y cuando llegó al punto final le dije, hijo, y te hago una pregunta. Es una pregunta solamente. ¿Tú crees que eso lo debes de usar o que no lo debes de usar? De acuerdo a la Biblia. Ya vas a empezar tú con lo del imán. No, olvídate de la iglesia. De acuerdo a la Biblia. Esa es tu decisión. Yo lo dejo a tu decisión. Hay muchas cosas, hermanos queridos, que usted y yo hacemos siguiendo tradiciones de hombres. Conservadoras o liberales. Tradiciones de hombres. Pero que lo único que hacen es dar un mal mensaje de lo que Dios nos ha pedido que demos a los demás. Dios nos pide que nosotros presentemos a Cristo. Al Cristo que es capaz de ir a buscar al pecador donde quiera que se encuentre.
Y en eso, hermanos queridos, vamos a encontrar sistemas que van a chocar con lo que pensamos. Debemos de estar listos para tener discernimiento espiritual, pero para evitar proferir palabras de juicio. Esta es una iglesia muy hermosa, muy querida. Yo la considero una iglesia muy conservadora y por eso me gusta venir aquí. Pero debemos de tener cuidado de no ofender un corazón que puede ser alcanzado por Cristo. Yo vengo de otra iglesia conservadora. Una iglesia conservadora que no permite ni siquiera que las mujeres pasen la plataforma. Y he ido a iglesias que son exageradamente liberales, que ya tienen a una mujer por pastora, no en México, pero sí en Estados Unidos. Y la gente está luchando y está en conflicto. Y la gente no sabe cómo se gobierna la iglesia. Nosotros tenemos un orden de gobierno en la iglesia. La iglesia adventista tiene un orden divinamente inspirado de gobierno en la iglesia. Y cuando una junta superior se manifiesta, esto va pasando en orden a las juntas que están debajo de ella. Hace unas 4 o 5 semanas recibimos la noticia de que nos quitaban a nuestro pastor, el pastor Misael Castañedo, un hombre joven, jovial, entusiasta, y nos lo quitaban. Y lógico, cuando te quitan un buen pastor, ¿cómo te sientes? Y hubo alguna molestia en algunos y pensaban que si podíamos hacer una protesta, si podíamos hacer una situación, podíamos revertir este asunto. Yo soy el primer anciano ahorita, tengo que ayudar a mi iglesia a caminar en este paso. Hicimos una carta muy respetuosa, evidentemente la administración nos contestó lo que ya estaba dicho, porque la iglesia no reconocía que había otra junta encima de nosotros que había tomado una resolución. Y decían algunos hermanos, es que yo creo en el poder de la oración, pero hermanas, ya oraron en la otra junta y ya Dios se manifestó. Y a veces nosotros venimos en eso, oiga, ¿qué va a pasar con la ordenación de la mujer en San Antonio? La iglesia va a apostatar. No va a apostatar, hermanos. No nos vayamos por el ruido que el diablo hace a nuestro alrededor. La iglesia va a asumir un voto o una posición. Y cuando la asamblea general se manifieste, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Aceptarlo. Y yo estoy seguro de lo que va a suceder, porque yo creo que el asunto de la mujer es un asunto muy focalizado en 3 o 4 puntos en el mundo. No es algo que el resto del mundo quiere. Pero de eso a no permitir a la mujer predicar o compartir el mensaje del Evangelio, hay un trazo muy ancho. Y hay personas que no quieren dejar que la mujer participe en la proclamación del mensaje, cuando el imperativo de San Mateo capítulo 28 es para todos los cristianos. Hombres y mujeres, dice Pablo, que no hay distinción ni de griego, ni de gentil, ni de judío, ni de hombre, ni de mujer delante de Cristo en relación al cumplimiento de la misión. ¿Se dan ustedes cuenta? Pero estamos luchando, ya estamos peleándonos, y lo veo en las redes sociales, y hombres muy distinguidos peleando y dando su punto de vista. Esto está muy bien, pero no digas que la iglesia va a apostatar, por favor. Dios todavía sigue controlando su iglesia. Dios está al timón de su iglesia, y es lo más preciado para Dios en la iglesia, su iglesia en la tierra, que Dios no va a desamparar a su iglesia. Confiemos en Dios. ¿Por qué estamos dudando? Porque nuestra identidad adventista está fundada en tradiciones humanas y no en el fundamento máximo que es la Sagrada Escritura. Debemos caminar con discernimiento espiritual. Podremos caminar la ruta correcta. Podremos hacer inclusive cosas que no van a ser comprendidas, pero que Dios nos está indicando hacer. Y eso no significa que hagamos cosas pecaminosas. Dios nunca indicó a nadie que hiciera cosas pecaminosas. Jamás, jamás. Vamos a hacer cosas correctas, porque Dios nos va a dar el discernimiento para hacerlas. Pero por lo pronto dejemos de ver la paja del ojo ajeno cuando no nos hemos dado cuenta que traemos una viga en el ojo propio. Que Dios nos bendiga.